Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle a me gusta a este video. Así estarás siempre conectado a nuestras historias y no te perderás la próxima aventura. Alton había aprendido que lo característico de la Academia Galáctica era que todo el mundo daba por sentado que lo sabía todo, especialmente los instructores. El comandante Thelkin se situó al frente del aula, gesticulando dramáticamente con sus cuatro brazos mientras sus mandíbulas chasqueaban con precisión teatral. El instructor insectoide tenía un talento para lo dramático que habría hecho llorar de envidia a los antiguos actores terrestres. Detrás de él, una pantalla holográfica mostraba imágenes de una devastación tan completa que sistemas solares enteros parecían nada más que campos de escombros que se extendían a lo largo de años luz. La guerra primigenia, Elkin y Ned, con su voz cargada del peso de 800 ciclos de historia aceptada, sigue siendo la única advertencia de nuestra civilización galáctica. Cuando los seres se exceden, acaparan demasiado poder, buscan dominar la estructura misma de la realidad. Este es el resultado inevitable. Alton se recostó en su asiento cerca de la parte trasera del aula estilo anfiteatro, con los brazos cruzados, mirando la pantalla con una expresión que generosamente podría calificarse de divertida. A su alrededor, dos docenas de candidatos militares de élite de todo el espacio conocido estaban sentados con gran atención. Un balcorano con escamas que brillaban como aceite sobre el agua. Tres morfidos cuyas formas gelatinosas se ondulaban con cada una de las declaraciones. Un ser imponente cuyo exterior rocoso lo hacía parecer una roca particularmente agresiva que había decidido asistir a la universidad. Todos ellos estaban hipnotizados. Todos ellos creían cada palabra. Alton se mordió el interior de la mejilla para no sonreír. Los combatientes de la guerra principal empuñaban armas que deshacían las leyes de la física. Belkin continuó, entusiasmándose con el tema. Con un brazo señaló un holograma que representaba un dispositivo que parecía una flor cristalina floreciendo en el vacío. Disruptores temporales que podían envejecer una estrella hasta matarla en cuestión de segundos. Anclas de realidad que podían reescribir las constantes fundamentales de un sistema solar. Desentrañadores cuánticos que, hizo una pausa para causar efecto, con sus mandíbulas abiertas de par en par, podían borrar por completo la existencia de una especie. Un murmullo de admiración recorrió la clase. Alguien en la primera fila emitió un sonido que podría haber sido un grito ahogado o el equivalente en su especie a un respiro respetuoso. Alton se movió ligeramente y su silla crujió. El sonido era apenas audible, pero en el silencio reverente, bien podría haber sido un disparo. Los ojos compuestos de Felquin se giraron hacia el fondo de la sala, pero continuó con su clase. Las pruebas arqueológicas son inequívocas. 15 civilizaciones importantes participaron en la guerra principal. 15 civilizaciones que habían alcanzado la cima de los logros tecnológicos. Hizo otra pausa, dejando que el peso de sus palabras calara. 15 civilizaciones que dejaron de existir en un lapso de 20 ciclos solares. El holograma cambió para mostrar los yacimientos arqueológicos. Ruinas que no parecían tanto ruinas como sugerencias de que algo podría haber existido una vez en una región concreta del espacio-tiempo antes de que la realidad decidiera lo contrario. La lección, dijo bajando la voz a lo que probablemente él consideraba un susurro profundo, pero que en realidad era lo suficientemente alto como para que se oyera con perfecta claridad, es que algunos conflictos no tienen vencedores. Algunas guerras no tienen supervivientes. La guerra primordial representa el fracaso definitivo de la civilización sensible. Cuando estudiamos estas ruinas, cuando catalogamos estas advertencias, estamos contemplando la lápida de la propia arrogancia. Se volvió para mirar a toda la clase, con los cuatro brazos abiertos en un gesto de absoluta certeza. Ninguna especie ha sobrevivido a la guerra primordial. Las palabras flotaban en el aire como un pronunciamiento desde las alturas. Un hecho sagrado, incuestionable e histórico tan cierto que dudar de él sería como dudar de la existencia de la gravedad o de la velocidad de la luz, que fue, por supuesto, cuando Alton cometió su error. No pretendía decirlo en voz alta para que nadie lo oyera. De verdad,
no era su intención. Se suponía que iba a ser uno de esos murmullos subvocalizados que la gente hace cuando escucha a alguien declarar con confianza algo absurdamente erróneo. Una pequeña válvula de escape para la presión de mantener la boca cerrada cuando todos los instintos gritan para corregir la información. Dijimos dos palabras, apenas un susurro, tan bajo que, en circunstancias normales, se habrían perdido en el zumbido ambiental de los sistemas de soporte vital de la estación. Pero Alton se había olvidado de Wisp. El pequeño alienígena parecido a un murciélago estaba sentado una fila delante y 3 asientos más allá, y su especie había evolucionado en un mundo donde el sonido significaba supervivencia. Ecolocalización, cazadores silenciosos, oídos que podían rastrear un latido a 50 metros de distancia en completa oscuridad. Wisp lo oyó todo. Sus oídos, delicadas membranas que parecían seda doblada, giraron hacia Alton con la precisión de un sistema de puntería. Sus grandes ojos, adaptados al crepúsculo perpetuo, se abrieron de par en par. Su boca, pequeña y llena de dientes afilados como agujas, destinados a atrapar insectos en vuelo, se abrió por la sorpresa. ¿Qué? Dijo Wisp, con voz aguda por la sorpresa, lo suficientemente alta como para que varios estudiantes cercanos se volvieran a mirar, lo que hizo que Thilquin se detuviera en medio de su gesto. Los ojos compuestos del comandante, cada uno compuesto por miles de lentes individuales, se centraron en la interrupción con el tipo de atención que los profesores de toda la galaxia reservaban para los estudiantes que se atrevían a interrumpir una clase particularmente buena. ¿Hay algo que desee compartir con la clase? Las orejas del cadete Wisp se aplastaron contra su cráneo, en señal de extremo malestar. Miró a Alton y luego volvió a mirar a Thilquin, claramente dividido entre el instinto de explicar y el deseo de desaparecer en su asiento. Eso es lo que creí oír. ¿Oír qué, cadete? Ahora toda la clase estaba mirando. Las escamas de los balcoranos habían adquirido un curioso color ámbar. Los morfidos habían dejado de ondular constantemente. Incluso el enorme ser parecido a una roca 3 filas más arriba había centrado su atención en el drama que se estaba desarrollando. La mirada de Wisp se deslizó de nuevo hacia Alton, pidiendo en silencio ayuda, permiso o posiblemente una intervención divina. Alton consideró sus opciones. Podía permanecer en silencio, dejar que Wisp se las arreglara solo y mantener el cuidadoso anonimato que había cultivado desde su llegada a la academia 6 meses atrás. Esa era la jugada inteligente, la jugada segura, la jugada que no daría lugar a preguntas incómodas, verificaciones detalladas de antecedentes o el tipo de atención que un humano que sabía demasiado sobre historia antigua realmente no necesitaba o podía comprometerse con la actuación. Alton nunca había sido particularmente bueno para tomar decisiones inteligentes. El cadete me ha oído, comandante, dijo Alton, con una voz que transmitía la confianza despreocupada que se tiene cuando sabes que estás a punto de complicarte la vida considerablemente. He hecho un comentario sobre su conferencia. Felquin chasqueó 2 veces las mandíbulas, el equivalente insectoide a levantar una ceja. En efecto, ¿y qué comentario ha sido ese, teniente Alton? El uso de su rango era deliberado. Alton era mayor que la mayoría de los demás estudiantes, ya que había pasado una década en la flota defensiva de la Tierra antes de que alguien al mando decidiera que necesitaba una educación militar adecuada en la prestigiosa Academia Militar Galáctica de la Estación Nexus 12. La implicación era, por supuesto, que el entrenamiento militar de la humanidad era de alguna manera deficiente en comparación con el estándar galáctico establecido. Alton tenía opiniones al respecto, pero aparentemente las había mantenido en secreto hasta ahora. Solo una pequeña corrección histórica, señor, dijo Ulen en tono ligero, casi disculpándose por las tasas de supervivencia. La guerra primigenia no dejó supervivientes, teniente. Es un hecho documentado. Los hechos documentados tienen la curiosa costumbre de depender de quién los documenta, señor. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados. La postura de Felwyn cambió, pasando de ser la de un profesor teatral a la de un comandante militar activo.
¿Está sugiriendo, teniente, que las pruebas arqueológicas combinadas de 15 civilizaciones extintas son de alguna manera incorrectas? No, señor. Estoy diciendo que son incompletas. ¿Incompletas? Sí, señor. Y basa esta valoración en... Olton sintió que todas las miradas de la clase se clavaban en él. Era el momento. Lo inteligente era dar marcha atrás, decir que estaba haciendo una hipótesis, convertirlo en un debate filosófico sobre la naturaleza de la certeza histórica, reírse y disipar la tensión. En cambio, se recostó en su silla y dejó que la sonrisa que había estado reprimiendo se desatara por fin. En mi experiencia personal, señor, el silencio que siguió fue que el tipo de silencio profundo que se produce cuando toda una sala llena de seres decide simultáneamente que deben haber oído mal algo porque lo que creían haber oído era absolutamente imposible. Las mandíbulas de Felkin trabajaron en silencio durante un momento. Experiencia personal. Bueno, no la mía personalmente, aclaró Olton en tono coloquial. Eso me haría tener más de 800 ciclos, lo cual sería impresionante, pero biológicamente inverosímil para los humanos. Me refiero a la humanidad en general, a la experiencia a nivel de especie, por así decirlo. Teniente Olton, dijo Belquin lentamente, con cuidado, como si se dirigiera a alguien que pudiera estar sufriendo una grave lesión en la cabeza. ¿Está afirmando que la humanidad luchó en la guerra primigenia? Luchó en ella, la sobrevivió, decidió que no era para nosotros y se negó a participar en el reinicio de la comunidad galáctica. Olton extendió las manos en un gesto de inocente explicación. Ya sabe cómo es, comandante. A veces se necesitan unos cuantos siglos para procesar un trauma. Uno de los morfidos emitió un sonido burbujeante que podría haber sido una risa o el equivalente en su especie a un atragantamiento. Las escamas del borano habían cambiado a un patrón que sugería una profunda confusión mezclada con alarma. Las mandíbulas de Pelkin chasquearon con fuerza. Ya es suficiente, teniente. La guerra primigenia ocurrió hace 800 ciclos. La humanidad solo lleva 50 ciclos formando parte de la comunidad galáctica. Su mundo natal no mostraba signos de tecnología avanzada cuando fue descubierto, y sus propios registros históricos apenas se remontan más allá de 4000 de sus años locales. Nuestros registros históricos oficiales, señor, ¿está sugiriendo una conspiración? Estoy sugiriendo que no todas las especies anuncian sus fracasos. La sonrisa del comandante Olton no vaciló, pero algo en sus ojos se había vuelto frío. A veces los ocultas tan bien que casi te olvidas de ellos. Hizo una pausa. Casi. La campana sonó, señalando el final de la clase. Salvado por la campana, Belquin parecía indeciso entre dar por terminada la clase y exigir respuestas inmediatas. Protocolo Militar 1. Por los pelos. Pueden retirarse, dijo con voz tensa. Teniente Olton, usted se quedará. Pero los demás estudiantes ya estaban recogiendo sus cosas y en el caos organizado de la salida, Olton cruzó la mirada con Wesp. El alienígena con aspecto de murciélago lo miraba con una expresión que mezclaba curiosidad, confusión y algo que podría haber sido horror incipiente. Detrás de Wesp, el enorme ser con aspecto de roca también observaba a Olton con una intensidad que sugería un profundo pensamiento. Y cerca de la puerta, una esbelta entidad cristalina se detuvo a medio paso, con la cabeza facetada girada hacia el humano que acababa de afirmar con indiferencia que su especie había sobrevivido a lo inservible. Olton les dedicó su mejor sonrisa. Créanme, esto será interesante. Luego se volvió hacia el comandante Thelquin, que parecía estar decidiendo si someter a Olton a un consejo de guerra o a una evaluación psicológica. Señor, dijo Olton amablemente, creo que quería hablar conmigo. La conversación con el comandante Thelquin había sido tan incómoda como Olton había previsto. Muchas preguntas incisivas sobre el mantenimiento del decoro adecuado, varias amenazas veladas sobre la perturbación del entorno de aprendizaje y un momento particularmente memorable en el que el instructor insectoide sugirió que tal vez Ulen sufría de desorientación cultural y debería visitar las instalaciones médicas de la estación. Olton había asintido en los momentos oportunos,
Se había disculpado con la sinceridad justa para evitar una sanción disciplinaria y había prometido ser más consciente de la diferencia entre el humor y el revisionismo histórico. Belkin no parecía satisfecho, pero despidió a Olton con una última advertencia sobre el respeto al consenso académico establecido, por lo que 3 horas más tarde, a Olton no le sorprendió en absoluto encontrarse acorralado en uno de los pasillos menos transitados de la estación por 3 alienígenas de aspecto muy decidido. Tú, dijo Wisp, con una voz apenas superior a un siseo, vas a explicar lo que querías decir en clase. Olton miró al alienígena con aspecto de murciélago y luego a sus compañeros. El enorme ser con aspecto de roca que había visto en clase, de fácilmente 3 metros de altura y lo suficientemente ancho como para bloquear todo el pasillo, estaba detrás de Wisp con los brazos cruzados. A pesar de su aspecto intimidante, su expresión, en la medida en que un rostro hecho de piedra viva podía expresar algo, parecía más curiosa que amenazante. El tercer miembro de esta improvisada intervención era la entidad cristalina, cuya forma facetada captaba la luz ambiental del pasillo y la dispersaba en patrones geométricos por las paredes. Se mantenía ligeramente apartada, observando con el interés distante de un científico que examina una anomalía inesperada. Voy a explicarlo, repitió Olton, apoyándose en la pared con estudiada naturalidad. Es una forma interesante de pedirlo educadamente. Hemos intentado ser educados, gruñó el ser de roca, con una voz que parecía el chirrido de las placas continentales. Has estado evitando a todo el mundo desde que terminó la clase. Yo he estado hablando con el comandante Thelquin desde que terminó la clase. Hay una pequeña diferencia. ¿Sabes lo que significa volumen, Wisp? Dijo, señalando al enorme alienígena. Hiciste una afirmación imposible, y luego, ¿qué hiciste? Esperaste que todo el mundo se olvidara de ello. Esperaba que la gente reconociera el sarcasmo. Olton dijo, es algo humano. Decimos cosas absurdas con tono seco para indicar que no hablamos en serio. Es muy popular en la Tierra. Estamos pensando en exportarlo. El ser cristalino Nix Olton, cuyo nombre había aprendido durante un ejercicio grupal anterior, emitió un sonido como el de unas campanas de viento en una tormenta. Tus lecturas biométricas durante el intercambio indicaron un aumento del ritmo cardíaco, un aumento de la actividad neuronal en áreas asociadas con la regulación emocional y microexpresiones consistentes con ansiedad reprimida. No sarcasmo, decir la verdad mientras intentabas parecer indiferente. Ulten parpadeó. ¿Eso es muy impresionante o profundamente inquietante? Ambas cosas, dijo Nick. Responde a la pregunta. No había ninguna pregunta. Había una afirmación acusatoria seguida de exigencias. Las orejas de Wisp se aplastaron. Está bien. Formato de pregunta. ¿Luchó la humanidad en la guerra principal? Mucho mejor. Muy directo. Te lo agradezco. Olton. Es el teniente Olton. Técnicamente. Teniente Olton, dijo Wisp con exagerada paciencia. Responde a la maldita pregunta. Olton los estudió a los tres. Wisp vibrando con una curiosidad apenas contenida. Bulk paciente e inmóvil como una montaña. Nix con un frío interés analítico que irradiaba de su estructura cristalina. No iban a dejar pasar esto. Y, sinceramente, una parte de él, la parte que había guardado los secretos de la humanidad durante más tiempo del que quería admitir, estaba cansada de la farsa. Aquí no, dijo finalmente. Hay demasiados sensores, demasiados posibles fisgones. ¿Queréis respuestas? Reuníos conmigo en la cubierta de observación 7, a las 23:00 horas. Venid solos, no se lo digáis a nadie y traed una mente abierta. Eso es muy dramático, observó Bulk. Soy una persona dramática. Por eso me ponían al fondo de las aulas. La cubierta de observación 7 no tiene vigilancia activa después de las 22:00 horas. Nick dijo que el mantenimiento programado crea un punto ciego en los sensores. Lo has investigado. Soy minucioso cuando me comprometo a ser misterioso. Las orejas de Wisp se animaron ligeramente. ¿De verdad nos lo vas a contar? Voy a contaros algo. Que lo creáis o no es vuestro problema, no el mío. ¿Por qué? Preguntó Nix.
La pregunta era sencilla, pero esperó. Si la humanidad realmente tiene secretos de esta magnitud, revelarlos no tiene ningún sentido lógico. ¿Por qué correr el riesgo? La expresión de Wen cambió. El humor casual se desvaneció para revelar algo más duro debajo. Porque algo está despertando. Y si tengo razón sobre lo que es, entonces los secretos no van a ayudar a nadie a sobrevivir a lo que se avecina. Los tres alienígenas intercambiaron miradas. A las 23, dijo Wisp. Allí estaremos. La cubierta de observación 7 era una de las ventanas más pequeñas del Nexus 12, diseñada más para la contemplación tranquila que para las reuniones sociales. El aluminio transparente se curvaba sobre sus cabezas, proporcionando una vista sin obstáculos de las estrellas más allá. A lo lejos, una nebulosa brillaba en tonos púrpura y azul, la luz de fondo para la oscuridad entre ellas. Alton llegó temprano, hizo que los sistemas ambientales de la cubierta bajaran la iluminación hasta casi la oscuridad y pasó 20 minutos mirando las estrellas mientras trataba de averiguar cómo explicar 8 siglos de historia oculta de una manera que no sonara completamente descabellada. Todavía estaba trabajando en ello cuando Wisp, Bulk y Nix llegaron puntualmente a las 23 horas. «Puntuales», dijo Olin sin volverse. «Me gusta eso. Somos candidatos militares», dijo Bulk agachándose ligeramente para pasar por la puerta. «La puntualidad es obligatoria. Además, hemos estado esperando en el pasillo durante 10 minutos porque Wisp estaba demasiado nerviosa para llegar temprano», añadió Nix. «Gracias por eso, Nix», murmuró Wisp. Alton se volvió hacia ellos, recortado contra las estrellas. «Antes de empezar, comprendan algo. Lo que voy a contarles va a sonar como los desvaríos de un teórico de la conspiración que ha estado demasiado tiempo en el espacio profundo. Van a querer descartarlo, racionalizarlo o decidir que estoy mentalmente enfermo. Pero necesito que lo escuchen todo antes de emitir ese juicio. «Te escuchamos», dijo Wisp, acomodándose en uno de los bancos de observación. Bulk permaneció de pie. Los muebles no estaban diseñados para su peso. Mientras Nix se colocaba en un lugar desde el que podía observar tanto a Alton como a los demás simultáneamente, Alton respiró hondo. La humanidad no siempre estuvo en la Tierra. Quiero decir, ahora estamos allí. Llevamos allí unos cuantos miles de años. Pero no es allí donde empezamos. Ya ni siquiera estamos seguros de dónde empezamos. Los registros fueron deliberadamente corrompidos. ¿Corruptos por quién?, preguntó Nix. ¿Por nosotros? Por nuestros antepasados, porque estaban huyendo y no querían que nadie pudiera rastrear de dónde venían. ¿Huyendo de qué? La voz de Bulk era suave, alentadora, de las consecuencias de la guerra primigenia. Silencio. Del tipo que se estira y se tensa como un caramelo, dulce e incómodo. «No bromeabas en clase», dijo finalmente Wisp. «No, la humanidad luchó en la guerra primordial. No solo luchó en ella. Fuimos uno de los principales combatientes. Entonces teníamos un nombre diferente. Los registros que han sobrevivido nos llaman la ascendencia terrestre, aunque hay cierto debate sobre la traducción. Controlábamos quizás 40 sistemas. Teníamos una tecnología que hacía que los estándares galácticos actuales parecieran cuchillos de piedra y pieles, y éramos muy, muy buenos en la guerra». Alton se acercó a la ventanilla y apoyó una mano contra el aluminio transparente. La ascendencia se basaba en un principio sencillo: adaptarse más rápido de lo que tus enemigos pueden planear. Mientras otras especies perfeccionaban sus tecnologías existentes, nosotros robábamos, modificábamos e integraban todo lo que encontrábamos. No inventamos los desentrañadores cuánticos, pero los hicimos un 30% más eficientes. No descubrimos el desplazamiento temporal, pero descubrimos cómo convertirlo en un arma que aterrorizaba a todos los demás. Hace 800 ciclos, más o menos, la ascendencia terráquea se vio envuelta en un conflicto que había comenzado como una disputa fronteriza y se había convertido en algo que amenazaba la estructura misma de la realidad. Los humanos tenían aliados en aquel entonces, los Corvexi, seres cristalinos que podían procesar cálculos cuánticos en sus estructuras neuronales. Los Dalón,
enormes entidades basadas en silicio que trataban los cuerpos planetarios como herramientas. Los Whisper Kin, que navegaban por el espacio-tiempo como otros navegaban por los océanos. Todos ellos extintos ahora, reducidos a notas al pie de página arqueológicas y ruinas a medio comprender. Al principio, la guerra tenía reglas, convenciones sobre qué armas eran aceptables, qué sistemas estaban prohibidos, cómo tratar a los prisioneros y negociar las rendiciones. Pero las reglas se erosionan cuando se está perdiendo, y todos estaban perdiendo. Los Corvexi desplegaron el primer ancla de realidad, un dispositivo que podía reescribir las leyes físicas dentro de una región localizada. Hacía que la gravedad funcionara al revés. Convertía la radiación electromagnética en algo que disolvía la materia a nivel atómico. El otro bando respondió con disruptores temporales que podían envejecer flotas enteras hasta convertirlas en polvo en cuestión de segundos. La escalada se convirtió en la única estrategia que todos entendían. La ascendencia terráquea observó esta espiral de muerte y tomó una decisión que resonaría a lo largo de los siglos. Decidieron que ganar era imposible, pero que garantizar que nadie más pudiera ganar era factible. Saboteamos todo, dijo Olton con voz monótona. Todas las armas definitivas, todos los dispositivos de alteración de la realidad, todos los disruptores temporales. Infiltramos equipos en instalaciones enemigas, instalaciones aliadas, nuestras propias instalaciones. Corrompimos los núcleos cuánticos, introdujimos fallos en cascada en los sistemas de control, incorporamos medidas de seguridad que provocaban fallos catastróficos si alguien intentaba utilizarlos más allá de un umbral determinado. Eso es, WISP empezó y luego se detuvo. Eso es una locura. Eso es supervivencia. Cuando los dioses juegan con el tejido de la existencia, a veces la única jugada ganadora es romper el tablero de juego. Convertiste la guerra principal en una derrota mutua, dijo Nick. Y había algo parecido al horror en su voz cristalina. Nos aseguramos de que, si la civilización iba a acabar, acabaría por igual para todos. Sin victorias de última hora, sin especies que reclamaran las ruinas, solo un final. Bulk cambió su peso, un sonido chirriante. Pero sobrevivisteis, algunos de nosotros. Los líderes de la ascendencia vieron lo que se avecinaba. Construyeron arcas, docenas de ellas, tal vez cientos, despojadas de la tecnología FTL básica, lo justo para llegar a la periferia galáctica. Las cargaron con voluntarios, con gente que aceptó olvidar, empezar de nuevo, convertirse en algo más pequeño y tranquilo. La Tierra, dijo Wisp, la Tierra era uno de los muchos destinos, un pequeño mundo agradable, relativamente aislado, sin valor estratégico, perfecto para esconderse. Las naves Arca aterrizaron. Los supervivientes aceptaron suprimir su propia tecnología, reconstruir como si estuvieran empezando desde cero. Conservaron solo los conocimientos suficientes para sobrevivir, pero ocultaron deliberadamente su procedencia y lo que habían hecho. ¿Por qué? La pregunta de Nix atravesó la explicación como un láser. ¿Por qué esconderse? Si la humanidad hubiera sobrevivido a la guerra principal, ese conocimiento por sí solo les habría dado una inmensa influencia política en la comunidad galáctica actual. Ulen se volvió hacia ella para mirarla de frente porque no queríamos influencia. Queríamos que nos dejaran en paz. Acabábamos de ayudar a provocar el colapso de la civilización galáctica. Habíamos saboteado armas que podían destruir la realidad. Habíamos visto morir a nuestros aliados por culpa de nuestras acciones. Los supervivientes decidieron que lo mejor que podía hacer la humanidad era desaparecer, dejar que la galaxia se reconstruyera sin nosotros y esperar que quienes vinieran después fueran más inteligentes que nosotros. Pero ahora estás aquí, señaló Wisp en la academia. La humanidad se unió a la comunidad galáctica hace 50 siglos porque pensamos que había pasado suficiente tiempo, porque las generaciones más jóvenes no cargaban con la misma culpa, porque el aislamiento se vuelve más difícil de mantener cuando se vuelve a desarrollar la navegación espacial y otras especies siguen llamando a tu puerta. Olton apretó la mandíbula, y porque algunos de nosotros empezamos a notar patrones,
La plataforma de observación volvió a quedar en silencio. A lo lejos, la nebulosa continuaba su lento y eterno baile. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó Bulk finalmente. Del tipo que sugieren que no fuimos los únicos que sobrevivimos a la guerra principal, dijo Alton. Del tipo que indica que alguien, en algún lugar, está tratando de resucitar las armas que saboteamos. Del tipo que significa que todo nuestro escondite podría haber sido en vano. Las orejas de Wisp se habían aplastado completamente contra su cráneo. ¿Por eso te rebelaste? ¿Por eso nos estás contando esto? En parte. También porque estoy cansado de fingir que me impresionan las conferencias del comandante Telkin cuando describe acontecimientos en los que participaron directamente mis antepasados. No tienes ni idea de lo difícil que es escuchar a alguien explicar con confianza la historia encubierta de tu propia especie como si fuera un hecho establecido. Pero sobre todo, lo del apocalipsis inminente, dijo Nick con sequedad. ¿Sobre todo eso? Sí. Bulk gruñó pensativo. ¿Cómo sabes todo esto? Si la humanidad ocultó deliberadamente su propia historia, ¿cómo tienes los detalles? Alton se quedó callado un momento, porque no todo se olvidó. Algunos conocimientos se conservaron, se transmitieron a través de familias específicas, se mantuvieron de forma fragmentaria, lo suficiente para recordar lo que éramos, aunque la mayoría de la humanidad no lo sepa. Y porque hace 50 ciclos, cuando la humanidad se reincorporó a la comunidad galáctica, ciertas personas en posiciones de autoridad se aseguraron de que aquellos de nosotros que poseíamos los antiguos conocimientos fuéramos colocados en puestos desde los que pudiéramos vigilar, observar y reconocer amenazas que otros podrían pasar por alto. Eres un vigilante, dijo Wisp en voz baja. Soy un teniente de la flota defensiva de la Tierra, al que animaron a asistir a la academia militar más prestigiosa del espacio conocido. Pero sí, vigilante me vale. ¿Y crees que algo de la guerra primigenia está despertando? No creo que lo sepa. Alton sacó un pequeño chip de datos. Hace 3 semanas, los sensores del sector terminal detectaron señales de energía que coinciden con disruptores temporales corruptos. Hace 2 semanas, una sonda automatizada cerca de la nebulosa Bell detectó fluctuaciones cuánticas compatibles con intentos de activación del ancla de realidad. Hace una semana, una operación minera en el sistema de colisión informó de extrañas anomalías espaciales que sus escáneres no podían explicar. Estás hablando de reescribir la historia aceptada, de que la humanidad ha ocultado un gran secreto durante siglos, de que se han despertado armas antiguas. Esto es una locura, dijo Alton. Como he dicho, son desvaríos de teóricos de la conspiración. Iba a decir aterrador, dijo Wisp en voz baja. Porque te creo. Bulk asintió lentamente. Las piezas encajan y explica muchas cosas del comportamiento humano que nunca tuvieron sentido. La paranoia de tu especie, tu obsesión con los planes de contingencia, la forma en que abordas la guerra, como si siempre esperaras el peor resultado posible. Porque hemos visto el peor resultado posible, dijo Alton. Ayudamos a crearlo. Nix terminó de revisar los datos y retiró su apéndice. Si tienes razón, si alguien está intentando reactivar la tecnología de la guerra primigenia, las implicaciones son catastróficas. La civilización galáctica actual no tiene defensa contra armas de esa magnitud. Estaríamos tan indefensos como, según vuestros registros históricos, lo estaban los antiguos. Peor aún, dijo Ulen, porque los combatientes de la guerra primigenia sabían con qué luchaban. La galaxia actual cree que estas armas son mitos. No se puede defender contra algo en lo que no se cree. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Wisp. ¿Cuál es el siguiente paso? Alton abrió la boca para responder. La sirena de alerta de la estación comenzó a sonar, bañando la cubierta de observación con una luz roja intermitente. «Atención a todo el personal», anunció una voz mecánica. «Situación de emergencia. Todos los candidatos militares, preséntense inmediatamente en la sala de reuniones. Esto no es un simulacro». Los 4 intercambiaron miradas. «O es un momento muy inoportuno», dijo Bulk. «O es un momento muy oportuno. Con mi suerte,
Alton se dirigió hacia la puerta. Definitivamente lo segundo. Vamos, sea lo que esté pasando, tengo la sensación de que está relacionado. Se movieron rápidamente por los pasillos, uniéndose a la corriente de otros estudiantes y personal que se dirigía hacia la sala de reuniones central. El caos controlado de una respuesta de emergencia, organizado pero urgente, todo el mundo moviéndose con determinación. Cuando llegaron a la sala, el comandante Thelkin ya estaba en el podio, con sus 4 brazos manejando varios controles mientras se materializaban pantallas holográficas en el aire. Silencio, ordenó, y la sala obedeció. Hace aproximadamente 17 minutos, una nave abandonada emergió del hiperespacio en el borde del sistema. Los escáneres preliminares indican que la nave es de origen desconocido, anterior a los registros galácticos actuales, y emite señales de energía que nuestras bases de datos no pueden clasificar. Alton sintió que se le helaba la sangre. En la pantalla holográfica, una enorme nave giraba lentamente. Era claramente antigua, con el casco marcado y abollado, pero aún intacto. E incluso a través de la imagen degradada, Alton podía ver elementos de diseño que le oprimían el pecho. Arquitectura angular, líneas agresivas, puertos de armas que parecían bocas depredadoras. Diseño humano, estética, filosofía de construcción de ascendencia terráquea. Como parte de vuestro entrenamiento avanzado, continuó Belkin, realizaréis un examen práctico a bordo de esta nave. Equipos de 6 personas subirán a bordo, llevarán a cabo un reconocimiento, informarán de sus hallazgos y, si es posible, asegurarán la nave. Esta es una oportunidad única para estudiar la auténtica tecnología preconsolidación. Wisp se inclinó hacia Alton. Es uno de los vuestros, ¿verdad? ¿Era uno de los nuestros? Alton le susurró. Hace 800 años se están distribuyendo las asignaciones de los equipos. Elquin dijo, tenéis 30 minutos para equiparos y presentaros en la bahía de transbordadores. Se retiraron. Las tabletas de datos de la sala se iluminaron con las notificaciones de las asignaciones. Alton comprobó la suya con una creciente sensación de inevitabilidad. Equipo 7, Teniente Alton, líder. Cadete Wisp, Cadete Bulk, Cadete Nix, Cadete Vix, Cadete Quill. Por supuesto, le habían asignado como líder del equipo. Por supuesto, su equipo incluía a las 3 personas que ahora conocían el mayor secreto de la humanidad. Por supuesto que los enviaban a investigar lo que casi con toda seguridad era una nave de guerra de la ascendencia terrestre. ¿Siempre es así contigo?, preguntó Nix, leyendo por encima de su hombro. Revelaciones dramáticas seguidas inmediatamente de crisis relevantes. Normalmente hay al menos un día de diferencia, admitió Alton. El universo debía de tener prisa esta vez. ¿Puedes pilotarla?, preguntó Bulk en voz baja. ¿Si es la nave de tu pueblo? Alton miró fijamente la pantalla holográfica en la que flotaba en el vacío el fantasma del violento pasado de la humanidad que les esperaba. Sí, dijo finalmente. Puedo pilotarla. Eso es precisamente lo que me da miedo. El viaje en lanzadera hasta el barco abandonado fue tenso y silencioso. El equipo 7 se sentó en el estrecho compartimento de pasajeros, con el equipo asegurado, las armas revisadas y los aparatos de respiración probados. Alton había seleccionado a los 2 miembros adicionales del equipo. Vix, un pequeño alienígena con aspecto de pájaro cuyas plumas no dejaban de agitarse por la energía nerviosa. Y Quill, un ser anfibio cuya excesiva confianza irradiaba como el calor de una estrella. Es nuestro primer contacto con tecnología antigua auténtica, dijo Quill por tercera vez, con la piel cambiando de color por la emoción. Esto va a marcar nuestras carreras. Probablemente descubramos algo revolucionario. Tal vez incluso nuestros nombres pasen a los anales de la historia. O encontraremos una nave llena de sistemas defectuosos y una atmósfera tóxica. Vix gorjeó con voz aguda y preocupada. Podríamos morir. Probablemente vamos a morir. ¿Por qué me ofrecí voluntaria para el entrenamiento avanzado? No te ofreciste voluntaria, señaló Wisp con delicadeza. Es obligatorio. Eso es aún peor. Olin ignoró la charla, con la atención fija en la pantalla que mostraba su aproximación. El derelict se hizo más grande, llenando la pantalla. De cerca, era enorme,
fácilmente 1 kilómetro de largo, repleta de lo que en su día habían sido emplazamientos de armas. El casco estaba chamuscado, salpicado de lo que parecían impactos de armas, pero estructuralmente intacto y dolorosamente familiar. Había visto naves como esta en los registros fragmentarios, en las bases de datos conservadas que contenían lo poco que quedaba de la doctrina militar terráquea dominante. No era una nave de guerra cualquiera. Era una nave de clase Dreadnought, del tipo que la humanidad había construido cuando decidió que, si iba a entrar en guerra, lo haría con una fuerza abrumadora. «Atracaremos en 2 minutos», anunció el piloto. Boggs se inclinó hacia Ulten. «¿Lo reconoces?» No era una pregunta. «Sí», dijo en voz baja. «Reconozco la clase. Dreadnought de asalto pesado, rápida para su tamaño, fuertemente armada, diseñada para romper las formaciones enemigas. Las llamábamos naves de clase Defiance. Terca hasta el final». «Muy apropiado», observó Nix. La lanzadera se acopló magnéticamente a lo que quedaba del puerto de atraque del barco abandonado. Los sistemas automatizados realizaron diagnósticos, comprobando la atmósfera y la integridad estructural. Las lecturas fueron marginales, pero se podía sobrevivir. «Muy bien, equipo 7», dijo Alton, poniéndose de pie y comprobando su arma por última vez. «Protocolo de reconocimiento estándar, permanezcan juntos, mantengan la comunicación, informen de cualquier cosa inusual. Nuestro objetivo es llegar al puente, acceder a los sistemas que aún funcionen y recopilar datos». Preguntas. «¿Qué pasa si nos encontramos con defensas activas?», preguntó Quill, de repente menos seguro. «Entonces nos retiramos. Estamos aquí para observar, no para entrar en combate». Alton miró a cada miembro del equipo por turno. «Esta nave es vieja, tiene 800 ciclos. Cualquier cosa que aún funcione es probable que sea inestable y peligrosa. No tocamos nada a menos que yo lo autorice específicamente. ¿Entendido?». Coro de respuestas afirmativas. La esclusa de aire se abrió con un silbido al igualarse la presión. Más allá, la oscuridad esperaba. Alton activó la luz de su casco y atravesó la esclusa. El interior del acorazado clase Defiance era exactamente como temía y como esperaba. Pasillos que se adentraban en la sombra, con paredes cubiertas de conductos y paneles de acceso marcados con símbolos que ninguna base de datos lingüística galáctica actual reconocería. Pero Alton los conocía. Una antigua escritura humana que precedía en siglos a los sistemas de escritura actuales de la Tierra. Etiquetas de advertencia, marcadores de dirección, protocolos de emergencia, todo perfectamente legible para alguien que hubiera estudiado las lenguas antiguas. «Estos símbolos», dijo Wisp, con su luz reflejándose en la pared más cercana, «no están en ninguna base de datos que yo conozca». «Lengua anterior a la consolidación», dijo Olin, lo cual era técnicamente cierto. Los constructores originales tenían sus propios sistemas lingüísticos. La mayoría de ellos se han perdido ahora, pero tú puedes leerlos. Tampoco era una pregunta de Nix. Algunos de ellos eran suficientes para orientarse. Los condujo más adentro de la nave, siguiendo pasillos que no debería haber conocido, girando en curvas que le parecían instintivas. Los demás se dieron cuenta. El nervioso gorjeo de Vix aumentó. La excesiva confianza de Quill vaciló, y sus 3 confidentes intercambiaron miradas cómplices. Llegaron a lo que debería haber sido un mamparo seguro, sellado y cerrado con llave. Alton se acercó al panel de acceso, lo estudió durante un momento y luego pulsó una secuencia específica de controles. El mamparo siseó y comenzó a abrirse. «¿Cómo sabías ese código?», preguntó Quill. «Una suposición afortunada», respondió Alton. «Eso no fue una suposición», afirmó Nix con rotundidad. Antes de que nadie pudiera insistir más, la nave se estremeció. Las luces parpadearon en todo el pasillo. Una tenue iluminación de emergencia rojiza que lo bañaba todo con tonos sangrientos. Y en algún lugar lejano, en lo más profundo del corazón mecánico de la nave, algo se activó con un sonido como el de un gigante tomando su primera respiración en 800 años. «Eso no es bueno», gruñó Bulk. Comenzó a sonar una alarma, áspera, discordante, sin lugar a dudas una advertencia.
Entonces, el pasillo que tenían delante estalló con disparos de armas. Torreta de defensa automáticas cayeron desde compartimentos ocultos en el techo. Sus sistemas de puntería eran antiguos, pero aún letales. Los rayos de energía silbaron en el aire, chamuscando las paredes donde el equipo 7 había estado parado un instante antes. ¡Cúbranse!, gritó Alton, lanzándose detrás de una columna de soporte. Los demás se dispersaron, buscando protección mientras las torretas rastreaban y disparaban con precisión mecánica. «Demasiado para unas defensas inactivas», gritó Quill, respondiendo al fuego con su arma estándar. Los disparos impactaron en la torreta más cercana, pero no penetraron su blindaje. «Están reaccionando a nuestra presencia», chilló Beck. «La nave cree que somos hostiles». «Porque lo somos», añadió Wisp. «Somos intrusos». La mente de Alton se aceleró. Los sistemas de defensa funcionaban mal y trataban a todos como enemigos. El protocolo estándar sería retirarse, informar de la situación y dejar que la academia enviara equipos especializados con equipo más pesado. Pero el protocolo estándar no tenía en cuenta lo que podría contener esta nave, la información que podría estar almacenada en sus bases de datos, las armas que podrían seguir funcionando en sus arsenales. Las pruebas del pasado de la humanidad a las que podría acceder cualquiera que llegara al puente. Tomó una decisión que sabía que probablemente era estúpida, pero que consideraba absolutamente necesaria. «Bulk, ¿puedes atraer su fuego?» El enorme alienígena no lo dudó. «Sí, hazlo. Todos los demás, cuando me mueva, seguid mi ejemplo». Bulk salió al descubierto, su exterior rocoso absorbiendo los rayos de energía que inmediatamente convergieron en él. Rugió, un sonido como una avalancha con voz, y cargó contra la torreta más cercana. Alton corrió. El puente del Adamant Defiance contaba su historia en marcas de quemaduras y estaciones de mando congeladas. Alton los había llevado hasta allí a través de pasillos averiados, pasando por sistemas de defensa que atacaban cualquier cosa que se moviera, utilizando conocimientos que no debería haber poseído para navegar una nave que no debería haber existido. La IA lo había reconocido, no a él específicamente, sino a sus marcadores genéticos. Los datos encriptados que todos los humanos llevaban consigo, enterrados tan profundamente en su ADN que la mayoría nunca supo que estaban allí. Las claves de armas que podían acabar con civilizaciones. Ahora se encontraban en la sala principal de reuniones de la Academia, rodeados por hologramas del Consejo Militar Galáctico. El comandante Telkin parecía haber envejecido varios ciclos en las últimas horas. Los datos que habían recuperado del Adamant Defiance estaban expuestos a la vista de todos. El secreto de la humanidad había salido a la luz. «Pongan la Tierra en cuarentena inmediatamente», exigió un miembro del Consejo, un ser gaseoso cuya forma se agitaba con nerviosismo. «Si todos los humanos son una clave potencial para las armas, entonces tratarlos como armas garantiza que actuarán como armas», interrumpió otro. «Tenemos que considerar la vía diplomática». La forma del primer miembro del Consejo se encendió. «Nos han estado mintiendo durante 50 ciclos. Hemos sobrevivido», dijo Ult con voz cortante. Todas las caras holográficas se volvieron hacia él. «Eso es lo que se nos da bien. Es, literalmente, lo único en lo que somos buenos de forma constante». Las mandíbulas de Belwyn chasquearon nerviosamente. «Teniente Alton, quizás sería mejor que me quedara callado. Deje que hablen los adultos». Alton dio un paso adelante, con su característico sarcasmo intacto, pero con un toque de dureza. «Con todo respeto, comandante, acabo de pilotar una nave de guerra abandonada desde el conflicto más destructivo de la historia galáctica. Creo que me he ganado el derecho a explicar por qué mi especie no es la amenaza que ustedes creen que somos». Se dirigió directamente al Consejo. «¿Quieren saber por qué la humanidad se escondió? Porque aprendimos algo durante la guerra primigenia que, al parecer, nadie más aprendió. Las armas definitivas garantizan la destrucción definitiva. Nada más. Ni victorias, ni supervivientes, solo ruinas y arrepentimiento. Así que sabotearon las armas», dijo un miembro del Consejo, asegurando la derrota mutua.
Nos aseguramos de que, si la civilización iba a acabar, no fuera porque una especie reclamara la divinidad y rehiciera la realidad a su imagen y semejanza. Rompimos el tablero de juego porque el juego era imposible de ganar. ¿Y ahora?, preguntó Wisp a su lado. Ahora que te has revelado. Olton se volvió hacia su amigo. Ahora hacemos lo que deberíamos haber hecho hace 50 siglos. Les contamos la verdad, toda la verdad, incluida la parte en la que alguien ahí fuera está intentando despertar las armas que nosotros dormimos. Los miembros holográficos del Consejo estallaron en protestas y preguntas superpuestas. Olton esperó a que el ruido se apagara. El desafío inflexible no llegó al espacio de la Academia por accidente. Continuó. Se activó de forma remota. Alguien activó sus protocolos de emergencia, lo sacó del oscuro espacio en el que había estado escondido durante 8 siglos, y no es el único. Sacó los datos que había mostrado. Wisp, Bulk y Nix, firmas energéticas, fluctuaciones cuánticas, anomalías espaciales. Esto está ocurriendo en toda la periferia galáctica. Alguien está localizando sistemáticamente e intentando reactivar tecnología bélica de primera línea. Quienes quiera que sean, cada vez lo hacen mejor. ¿Quiénes?, preguntó Elkin. No lo sabemos, pero los hemos estado rastreando. La humanidad tiene naves, recursos y redes de inteligencia que no hemos compartido con la comunidad galáctica, porque nos hemos estado preparando para esta posibilidad desde el día en que decidimos salir de nuestro escondite. Nos han estado espiando, acusó un miembro del Consejo. Les hemos estado protegiendo, replicó Olen, porque si las armas de guerra principales entran en funcionamiento, la civilización galáctica actual no durará ni un ciclo T. No tenéis defensas, no tenéis contramedidas. Apenas creéis que esas armas existan. Nix dio un paso adelante, su forma cristalina refractando la luz holográfica. Los datos respaldan sus afirmaciones. Las firmas energéticas son compatibles con una tecnología muy superior a las capacidades actuales. Si esas armas se están reactivando, necesitamos el conocimiento de la humanidad para contrarrestarlas. O para usarlas, dijo el ser gaseoso con recelo. No queremos usarlas, dijo. Y por primera vez, su voz perdió por completo su tono sarcástico. Hemos visto lo que hacen. Hemos vivido con la culpa de lo que hicimos para detenerlas. Usarlas de nuevo haría que todo lo que sacrificaron nuestros antepasados careciera de sentido. La sala del consejo quedó en silencio. ¿Qué propones?, preguntó una nueva voz. Un representante anciano cuyo holograma transmitía autoridad. Wen miró a Wisp, Bulk y Nix, su equipo, sus amigos, las primeras personas ajenas a la humanidad a las que había confiado la verdad. Alianza, dijo simplemente, una alianza real. La humanidad comparte todo lo que sabemos sobre la tecnología de la guerra primigenia. Cómo funciona, cómo desactivarla, cómo reconocer cuándo se activa. A cambio, aceptáis que no somos el enemigo. Somos supervivientes que están realmente cansados de huir. Y si nos negamos, la sonrisa de Olton volvió, pero no era humorística. Entonces quien quiera que esté despertando, las viejas armas lo encontrarán, lo usarán, y todos aprenderemos de primera mano por qué la guerra primordial terminó con 15 civilizaciones extintas. Es su elección. Los miembros del Consejo deliberaron en voz baja. Olton esperó, consciente de que todo dependía de ese momento. 50 ciclos de escondite, 800 ciclos de culpa. Toda la historia de la humanidad, desde la guerra primigenia, se comprimió en la decisión que tomaran estos seres. Finalmente, el representante de los ancianos habló. Aceptación condicional. La humanidad proporcionará toda la información sobre la tecnología de la guerra primigenia y ayudará a desarrollar contramedidas. A cambio, la Tierra seguirá siendo un miembro soberano de la comunidad galáctica. Pero habrá supervisión, transparencia, no más secretos. No más secretos que podamos evitar. Olton aceptó. Algunas cosas están demasiado enterradas incluso para nosotros. Entonces tenemos un acuerdo. Los hologramas se apagaron, dejando la sala de reuniones repentinamente vacía.
Belkin miró a Olton con una expresión que podía ser de respeto o de agotamiento. Nos has convertido a todos en cómplices de reescribir la historia, dijo el comandante. La historia ya estaba equivocada, respondió Olton. Solo la hemos corregido. Wisp se acercó, con las orejas erguidas y un optimismo cauteloso. ¿Qué pasa ahora? Olton miró por la ventanilla a las estrellas, a la Tierra en algún lugar a lo lejos, oculta entre miles de millones de luces, el refugio de la humanidad, su segunda oportunidad, su hogar. Ahora sonrió. Ahora hacemos lo que los humanos hacen mejor. Improvisamos, nos adaptamos y nos negamos rotundamente a morir en silencio. La carcajada retumbante de Bulk llenó la sala. Suena agotador. No tienes ni idea. Afuera, el Adamant Defiance flotaba en su plataforma de acoplamiento, un fantasma del pasado de la humanidad que servía como testimonio de su futuro. Sus armas estaban en silencio, su IA inactiva, pero su mensaje era claro. Algunas